Bienvenidos una vez más a este su canal, ese rinconcito donde nos sumergimos en el fascinante mundo del cine y la televisión. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí, listos para una nueva aventura audiovisual. Hoy, vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar, porque combina drama, romance, intriga y un toque exótico que siempre nos deja con ganas de más. Así es, hoy vamos a explorar el apasionante universo de las series turcas, pero no cualquier serie turca, sino una que está causando furor y que promete ser una de las grandes revelaciones de este 2025. Vamos a hablar de esa producción que nos va a tener pegados a la pantalla, esa mezcla explosiva de venganza y pasión que nos dejará sin aliento. Antes de que nos perdamos por completo en este mundo de intrigas palaciegas y amores prohibidos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y películas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así, formamos una gran comunidad de amantes del buen cine y la televisión. Ahora sí, preparen sus palomitas, acomódense en su sillón favorito y abran bien los ojos, porque nos vamos de viaje a Turquía para desentrañar los secretos de esta serie que, como les dije, promete dar mucho de qué hablar. Imagínense una ciudad como Estambul, esa joya turca donde se cruzan Oriente y Occidente, donde la historia palpita en cada rincón. Un escenario majestuoso, lleno de palacios antiguos, bazares coloridos y calles laberínticas que guardan secretos milenarios. En medio de este escenario, nuestra historia se teje con hilos de venganza, de pasión prohibida, de familias enfrentadas y de personajes complejos con motivaciones que van más allá de lo evidente. Esta serie, aún sin título oficial confirmado por completo, nos traslada a este mundo donde la tradición y la modernidad chocan, donde las costumbres ancestrales se entrelazan con las ansias de libertad y donde el amor puede ser tanto la mayor bendición como la peor maldición. Desde el primer momento, la serie nos lanza de lleno a un torbellino de emociones. Nos presenta a nuestros protagonistas, personajes que desde el inicio nos despiertan sentimientos encontrados, que nos hacen cuestionar qué es lo correcto, qué es lo justo y hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por amor o por venganza. Tenemos, por un lado, a una mujer de una familia de abolengo, una joven que ha crecido entre algodones, pero que en su interior esconde una rebeldía y una fuerza que nadie sospecha. Ella, al descubrir un oscuro secreto familiar, se verá arrastrada por una sed de justicia que la llevará a tomar decisiones inesperadas. Por el otro lado, nos encontramos con un hombre, un galán carismático y enigmático, que también carga con el peso de un pasado doloroso, un pasado que le ha marcado y que lo impulsa a buscar venganza contra aquellos que le hicieron daño. Pero, como suele suceder en las grandes historias de amor y odio, el destino, caprichoso y juguetón, unirá a estos dos personajes de la manera más inesperada. Y ahí es donde comienza la verdadera magia de la serie. Prepárense para ver cómo esas chispas de odio iniciales se transforman, poco a poco, en llamas de deseo incontrolable. Vamos a presenciar esos momentos de tensión que se pueden cortar con un cuchillo, esos cruces de miradas que dicen más que 1000 palabras, esos encuentros fortuitos que desafían todas las reglas. La química entre los protagonistas es, sencillamente, magnética. La forma en que se desafían, en que se provocan, en que se buscan con la mirada, es algo que nos tendrá pegados a la pantalla, semana tras semana, episodio tras episodio. Pero esta serie no es solo una historia de amor apasionada. Es mucho más que eso. Es un drama familiar, donde los secretos, las mentiras y las traiciones están a la orden del día. Vamos a ver cómo las familias de los protagonistas luchan por el poder, por el control, por mantener sus tradiciones a toda costa, sin importar el precio que tengan que pagar. Veremos alianzas que se rompen, traiciones inesperadas y cómo el pasado siempre vuelve para atormentarlos en el presente. Y todo esto en el marco de esa Estambul majestuosa, que a ratos parece un personaje más de la historia, con sus contrastes, sus misterios y sus encantos. La fotografía de la serie es, sencillamente, espectacular. Los paisajes de Turquía, sus palacios, sus calles, su vida nocturna, todo está capturado con una sensibilidad exquisita que nos transporta directamente a ese mundo fascinante. La música, por su parte, acompaña cada escena con una intensidad que nos pone la piel de gallina. Esas melodías evocadoras, a ratos dramáticas, a ratos románticas, se graban en nuestra memoria y complementan perfectamente el ritmo de la serie. Pero hablemos de la trama un poco más a fondo. La premisa central gira en torno a la búsqueda de justicia de nuestra protagonista femenina. Ella, al descubrir una serie de secretos oscuros sobre el pasado de su familia, decide que ya no puede seguir viviendo en la mentira.
Comienza a investigar, a indagar, a destapar los trapos sucios de aquellos que creía que eran personas cercanas. Y en este camino, se encuentra con nuestro protagonista masculino, un hombre que también tiene sus propias cuentas pendientes con la familia de la joven. Sus vidas se entrelazan de una manera que ninguno de los dos esperaba, y a pesar de las circunstancias, surge entre ellos una atracción irresistible. Pero claro, este amor no será fácil. Se trata de una relación llena de obstáculos, de prohibiciones, de secretos que pueden ponerlos en peligro y de un pasado que, como una sombra, los sigue a todas partes. Vamos a ver cómo luchan contra sus propios demonios, contra las expectativas de sus familias y contra las convenciones sociales de esa sociedad turca, que a ratos se muestra muy conservadora, a ratos se abre a nuevos caminos. La serie es una verdadera montaña rusa de emociones. En un momento estaremos conteniendo el aliento por la tensión entre los protagonistas, al siguiente estaremos llorando por el drama familiar y al otro estaremos gritando de emoción por algún giro inesperado en la trama. Es ese tipo de series que nos hace sentir, que nos hace reflexionar, que nos hace empatizar con los personajes, aunque en ocasiones no estemos de acuerdo con sus decisiones. Y ahí está la verdadera magia de esta producción, que nos hace partícipes de la historia, que nos hace vivirla como si fuera nuestra. Los personajes secundarios también tienen un peso muy importante en la trama. Cada uno de ellos tiene sus propias historias, sus propias motivaciones, sus propias debilidades. Tenemos a la hermana celosa, al amigo traidor, al padre corrupto, a la madre abnegada y a una serie de personajes que van y vienen, aportando siempre un nuevo matiz a la historia. Y es que esta serie no se limita a contar una historia de amor y venganza. También nos habla de la sociedad turca, de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus luchas internas y de cómo esta sociedad intenta evolucionar, sin perder de vista su rica historia y su cultura. La serie se atreve a abordar temas controvertidos, como el papel de la mujer en la sociedad, el choque entre generaciones, los conflictos familiares y la corrupción. Y lo hace de una manera que nos invita a la reflexión, que nos hace cuestionar nuestros propios valores y que nos deja pensando en las cosas que realmente importan. El ritmo de la serie es muy ágil, con una narrativa que nos engancha desde el primer minuto y que nos mantiene pegados a la pantalla, deseando ver el siguiente episodio. No hay capítulos de relleno, no hay escenas innecesarias. Todo está perfectamente hilado para mantenernos al borde del asiento, esperando ansiosos el próximo giro de la trama. Y como suele pasar en las grandes series, los giros inesperados están a la orden del día. Cuando creamos que tenemos todo claro, la serie nos sorprenderá con un nuevo secreto, con una nueva revelación, con una nueva traición. Y esto es lo que la hace tan adictiva, tan irresistible. Prepárense para una temporada llena de intrigas, de pasión, de drama y de momentos que les dejarán sin aliento. Esta serie tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las grandes producciones del 2025. Y créanme, no querrán perdérsela. La puesta en escena es impecable. Cada detalle, desde el vestuario hasta los escenarios, está cuidado al máximo. Se nota que hay una gran producción detrás de esta serie, un equipo de profesionales que se han dejado la piel en cada escena para crear una experiencia visual y emocional inolvidable. Y hablando de emociones, esta serie es experta en jugar con nuestros sentimientos. Nos hará reír, nos hará llorar, nos hará enojar y nos hará enamorarnos. Es una verdadera montaña rusa emocional que nos dejará con el corazón latiendo a 1000 por hora. La música, como les decía, es una parte fundamental de la serie. Las melodías que acompañan las escenas nos transportan al mundo de la historia, intensificando las emociones y haciendo que cada momento sea aún más inolvidable. Los actores están magníficos en sus papeles. Logran transmitir la complejidad de sus personajes con una naturalidad y una intensidad que nos hace creer en cada uno de ellos. La química entre los protagonistas es, como les dije, innegable. Sus miradas, sus gestos, sus silencios dicen más que 1000 palabras. Y en cuanto a la calidad de la producción, podemos ver que se trata de una serie que ha sido cuidada al detalle. Desde la fotografía hasta el montaje, todo está hecho con un gran nivel de profesionalismo. Y es que las series turcas están alcanzando niveles de calidad impresionantes. Están demostrando que son capaces de contar historias universales, que nos conectan con nuestras propias emociones y que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia realidad. Ahora bien, es importante mencionar que esta serie no es para todos los públicos. Si bien es cierto que tiene elementos que pueden atraer a un público amplio, también es cierto que aborda temas que pueden resultar sensibles para algunas personas.
así que es importante tenerlo en cuenta antes de empezar a verla. Pero, para aquellos que disfrutan de las historias de amor y venganza, de los dramas familiares y de los personajes complejos, esta serie es una auténtica joya que no pueden dejar pasar. Es de esas historias que te enganchan desde el primer minuto, que te hacen querer saber más, que te hacen teorizar sobre lo que va a pasar y que te dejan con ganas de ver el siguiente capítulo. Y es que en el mundo de las series, a veces nos encontramos con producciones que no solo nos entretienen, sino que también nos marcan. Y creo que esta serie tiene todas las papeletas para convertirse en una de esas producciones que se quedarán grabadas en nuestra memoria. Es una historia que te hace reflexionar sobre el amor, sobre la familia, sobre el poder y sobre la venganza. Y, además, lo hace con una estética impecable, con una banda sonora que te pone la piel de gallina y con unas actuaciones que te hacen creer que estás viendo a personas reales, con sus propias luces y sus propias sombras. Entonces, mi recomendación es que se den la oportunidad de verla. Estoy seguro de que no se van a arrepentir. Y si ya la han visto, me encantaría saber qué les ha parecido. Dejen sus comentarios aquí abajo, para que podamos compartir nuestras opiniones y nuestras emociones. Y bien, llegamos al final de este viaje por los intrigantes paisajes de esta serie turca que, sin duda, dará mucho de qué hablar en el 2025. Hemos explorado su trama, sus personajes, su estética y la forma en que esta producción nos invita a reflexionar sobre temas universales. Hemos visto cómo una historia de venganza y pasión puede atraparnos de principio a fin, haciéndonos partícipes de las emociones de sus protagonistas. Hemos constatado que las series turcas han alcanzado una calidad de producción impresionante, contándonos historias que nos tocan el corazón y que nos invitan a cuestionar nuestra propia realidad. En resumen, esta es una serie que, como les dije al inicio, tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las grandes producciones del año. Es una mezcla explosiva de drama, romance, intriga y giros inesperados que les dejará pegados a la pantalla, deseando ver el siguiente episodio. Espero que este análisis les haya resultado interesante, y sobre todo, que les haya despertado la curiosidad por descubrir esta maravillosa serie. Quiero agradecerles, de todo corazón, por acompañarme una vez más en esta aventura audiovisual. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que sigamos disfrutando juntos del mágico mundo del cine y la televisión. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones, sus sugerencias y sus reflexiones sobre las series y películas que analizamos en este canal. Así que, por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Y, por supuesto, me encantaría saber si ya han visto esta serie, qué les ha parecido y cuáles son sus personajes favoritos. De esa forma, podemos generar una conversación interesante y compartir nuestras experiencias como amantes del cine y la televisión. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esa forma, me ayudan a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas que, como ustedes, disfrutan del fascinante mundo del cine y la televisión. Así que, ya lo saben, si les gusta este tipo de contenido, no duden en unirse a esta gran comunidad. Los espero en el próximo vídeo con nuevas aventuras audiovisuales. Hasta la próxima, cinéfilos y seriéfilos. No se olviden de dar like, compartir y suscribirse. Nos vemos pronto.